Muy bien, buen día. En esta ocasión vamos a revisar tres temas relacionados con aspectos básicos de switching. En particular, vamos a revisar cómo se mantiene la tabla de direcciones MAC del switch y cómo aprende direcciones MAC y cómo lleva a cabo el proceso de reenvío. Y finalmente vamos a revisar qué son los dominios de colisión y qué son los dominios de broadcast y su importancia para el desempeño de la red. Muy bien. Para llevar a cabo este ejercicio, esta práctica, ya elaboré una topología previamente configurada con los aspectos básicos y voy a entrar a uno de los switches. Voy a entrar directamente por facilidad. Bien, para revisar la tabla de MAC en el switch se utiliza el comando show address. De esa manera nos damos cuenta qué direcciones MAC ha aprendido. En este caso estamos viendo dos direcciones MAC, pero nos va a interesar particularmente revisar cómo aprende las direcciones MAC de los dispositivos finales que tiene conectado cada switch. En este caso tengo dos, en este switch tengo dos PCs conectadas, la PC0 y PC1. Voy a pasar el mouse en la PC0 para revisar qué dirección MAC tiene. Ahí podemos ver la dirección MAC que tiene esta PC. Y en la otra PC también, del otro lado, en el otro switch, ahí está la dirección MAC. En la otra PC también puedo ver la otra dirección MAC de esa PC. Bueno, bien, ¿para qué estoy mostrando esto? Para revisar cómo lleva a cabo el proceso de aprendizaje. Y lo que debemos entender es que para que el switch aprenda direcciones MAC, lo que hace es tomar la dirección MAC origen de la trama que entre por alguno de los puertos del switch. Y por eso es que también aquí estoy mostrando los puertos que están conectados en cada uno de los switches a fin de que podamos identificar claramente por qué puertos puede entrar una trama proveniente de una PC. Para ello voy a apoyarme en el ambiente de simulación que proporciona Packet Tracer para generar y revisar cómo se lleva a cabo el proceso de comunicación entre dos PCs. Voy a habilitar la simulación y voy a asegurarme que solamente estén los protocolos que necesito que sean mostrados. En este caso voy a limpiar la tabla de protocolos y voy a editar. Y los protocolos que me interesa, que me van a apoyar para este ejercicio va a ser el protocolo de ARP y el protocolo de ICMP. Cierro la ventanita, regreso y lo que voy a hacer es un proceso de comunicación entre la PC0 y la PC3. Entonces ahora voy a agregar una trama, que la tomo desde acá, desde el icono de la carpita, selecciono el equipo desde donde quiero originar la comunicación, en este caso desde la PC0, hago clic ahí y luego voy a marcar o posicionar el mouse en la máquina destino con la que quiero comunicarme. Entonces, suponiendo que es la PC3, hago clic en la PC3 y esto es lo que voy a ver. En este caso, como es la primera comunicación, el sistema me marca dos
dos cartas, una carta de XMP y una carta de ARP. Vamos a revisar, vamos a iniciar el proceso de comunicación para identificar cuál es la carta que sale primero y poder explicar por qué sale primero. Entonces voy a usar para ello los botones de, de reenvío. Voy a hacer el de reenvío paso a paso, que es el segundo que veo aquí, el que tengo marcado aquí en azul. Le hago clic y veo cuál es la carta que está llegando al switch. Le voy a dar clic a la cartita y me dice que es un protocolo, es una trama. Esta es una trama de tipo ARP. Las tramas de ARP normalmente van a suceder cuando el equipo origen desconoce la dirección MAC destino del equipo con el que quiere comunicarse. Y eso lo podemos ver aquí en el desglose de la información de control de la trama a la que le hice clic. En este caso es una trama de ARP. Si la interpretamos, es la trama que acaba de llegar al switch, proveniente obviamente de la PC0, y podemos identificar que desde el punto de vista de capa de red, efectivamente, proviene del equipo con dirección 192.168.10.10 y tiene como destino la IP 192.168.10.13. Si paso el mouse, voy a cerrarla, sí, si paso el mouse sobre la PC0, ahí puedo ver que es precisamente la que tiene la 192.168.10.10, que es de donde proviene la primera carta, que es una trama de tipo ARP. Si lo veo desde el punto de vista de la capa 2, puedo identificar, aquí vemos que la dirección MAC es la 006 2A 952C 17. Voy a leer solamente los últimos 4 dígitos. Si verifico, esa es la dirección MAC de la máquina 10. Mientras que la dirección MAC destino la tiene completamente en Fs. Las Fs significan que es una dirección de broadcast. Una dirección de broadcast se usa para indicar que el equipo que está tratando de comunicarse no conoce la dirección MAC destino del equipo con el que quiere comunicarse. Y precisamente cuando eso es lo que sucede, cuando no se tiene la información de la MAC destino del equipo con el que se quiere comunicar, se genera un paquete, una trama de tipo ARP, un proceso ARP se le conoce. ¿Sí? Entonces su propósito es investigar en la red quién tiene la dirección IP destino para que le devuelva la dirección MAC. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver que esta trama que acaba de llegar al switch, eh, aquí en la capa de salida, nos muestra por cuáles puertos se va a reenviar. Es importante revisar esta parte. Siempre que se trata de una trama de tipo ARP, la trama que llegue al switch se va a reenviar por todos los puertos conectados, con excepción del puerto por donde llegó. Por esa razón vemos que esta trama va a continuar su camino, es decir, va a ser reenviada por el puerto 13, que aquí vemos desde el puerto 13, por el puerto gigabit 01, que es este, y por el puerto gigabit 02. Son los puertos que están conectados, que son distintos al puerto por donde llegó. Ese sería el proceso de reenvío que va a hacer. En este caso, como es de tipo ARP, reenvía por todos los puertos. A ese proceso se le conoce como inundación. Ahora, también es posible que ya es posible que veamos en el switch, voy a regresarme al switch. Vamos a ver que el switch ya debió haber aprendido la dirección MAC de esta máquina. ¿Por qué? Porque cuando entra una trama al switch, el switch revisa su tabla de MAC
para ver si no la ha aprendido y si no la tiene, la agrega. Vamos a revisar y aquí podemos ver que ya tiene aprendida la 12C17, que es la dirección MAC de la máquina PC0, de tal suerte que la agrega a su tabla de MAC junto con el puerto por donde la recibió. ¿Sí? Entonces, ese sería el proceso de aprendizaje. Voy a continuar para que veamos cómo, cómo llega a la PC, cómo aprende también el siguiente switch. Vamos a continuar. Ahí inunda por todos los puertos. Revisemos que los equipos que no tienen que ver con la dirección IP destino van a tirar la trama. Si en este caso se refiere al router, a la PC, son equipos donde ya llegó, obviamente checan su dirección IP y no coincide. En el caso del otro switch no es un equipo, no lo toma como un equipo destino, por lo tanto recibe la trama. Si checamos dentro del switch, vamos a ver que también ya aprendió. Todavía no la aprende. Por alguna razón no la aprendió. Así ya está. Sí, así es esta. Aquí está. Definitivamente tenía que haberla aprendido. ¿Qué dirección MAC aprendió? Pues la dirección MAC de la PC0, es la 1217. ¿Por dónde la aprendió? Es decir, ¿por dónde llegó? Por la gigabit 01. Si revisamos la trama, nuevamente vamos a ver que obviamente sigue siendo la trama de tipo RP, solamente que ahora solamente tiene dos puertos por donde va a reenviarla, es decir, por donde no llegó, que es el puerto 06 y por el puerto 15. La trama no ha cambiado en su contenido, lo único que lleva es información de por dónde va a ser reenviada, o más bien es lo que determina el switch. ¿Por qué? Porque se trata de una dirección MAC broadcast. Volvemos a dar clic en reenvío por pasos y reenvía por cada uno de los puertos. Nos interesa revisar es la trama que en este caso ya llegó a su destino y si la checamos llega pues precisamente con dirección MAC origen específica y una dirección destino de tipo broadcast. Esa es la entrada, es decir, por donde entró está indicando cómo es que entró a la PC. La capa de salida nos indica cómo es que va a salir la trama, es decir, esa es una trama de respuesta y en este caso lo que vamos a revisar es que la trama ya contiene dos direcciones que son únicas. Las direcciones únicas son direcciones que son asignables a equipos y que por lo tanto hacen referencia a dispositivos específicos, de tal suerte que esta trama ya tiene pues un origen específico. Eso al principio también eh, estaba así, no puede suceder que haya un origen de tipo broadcast jamás. El destino en este caso ya cambió, ahora es un destino unicast. ¿Cuál es el destino? La máquina que originó la trama. Ahora se convierte en un destino. Mientras que la máquina que tiene la dirección 13 se convierte en origen. Aquí estamos revisando que ahora la comunicación va de la 13 a la 10. Pero ya esta es una comunicación única. ¿Qué quiere decir? Que cuando regrese ya no va y pase por cada switch, ya no va a ser una inundación de tramas, sino que ya va a seleccionar el puerto específico. ¿Y eso es por qué? Porque ya va a encontrar la información específica en la tabla de cada switch. Y lo vamos a checar enseguida. Si la dirección MAC que nos va a dar la pista es la 1217, es la que vamos a buscar ahorita en el regreso. Vamos a continuar.
Si checamos, ahora, ¿qué va a pasar con la trama? Hacemos clic, me dice que la salida, checando específicamente la salida, me dice que la salida para poder alcanzar su destino es reenviar el paquete específicamente por el puerto Gigabit 01, que es este. Si quiero verificar por qué es ese, tendríamos que verificar, checar en la tabla de MAC del switch, que es la información que tenemos aquí, la voy a volver a aplicar. Me dice que la 1217 se alcanza o la aprendió por la Gigabit 01. Y como ahorita va a reenviar, pues lee en la tabla de MAC del switch y encuentra que la 1217 se encuentra por la Gigabit 01. Por eso es que por ahí, por ese puerto va a reenviar la trama. ¿Qué otra cosa podemos encontrar aquí? Que cuando entró la trama a este switch también ya pudo aprender la dirección MAC de una máquina que está conectada por el puerto 15. ¿Quién es la máquina que está conectada por el puerto 15? Pues precisamente la máquina que está originando esta trama. ¿De acuerdo? Entonces, como no estaba en su tabla de MAC, la agregó. No, una nota que hay que tomar en cuenta, cuando una MAC ya existe en la tabla del switch y llega una nueva trama con ese dato, lo que hace es actualizar su tabla, actualizarle el temporizador para esa dirección MAC en ese puerto. Continuamos. Nuevamente, si revisamos la trama, otra vez en la capa de salida vemos que esa trama con dirección a la 1217 va a reenviarse por la fase 0 diagonal 10, que es este puerto por donde está la PC0. Exclusivamente por ese puerto va a enviar, ya no va a enviar, ya no va a reenviar por otro puerto. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar? Que la E4AE va a estar aprendida en la tabla de MAC. Vamos a verificar. Voy a darle un show MAC address y aquí vemos que la E4AE ya la aprendió por el puerto Gigabit 01. ¿De acuerdo? Entonces es la manera como están aprendiendo los switch a través de la dirección MAC origen. Continúo y llega a su destino. En el momento que llega a su destino, ¿qué es lo que sigue? Como estaba preparado o estaba esperando una trama de tipo ICMP que está asociada con el protocolo PIN, perdón, con la herramienta PIN de conectividad. Entonces, lo que sigue es que esta trama, si revisamos, esa trama ya es una trama unicast, ya sabe exactamente que va, si vemos en la capa 2, va de la 1217 a la E4AE. Si vemos, también aquí ya no vemos información de contenido, porque ya saben exactamente cuáles son los equipos que van a comunicarse. Entonces, en una LAN la comunicación sí sucede cuando se tiene la información de control de capa 2. Y bueno, entonces como es información específica, esa es una trama de tipo unicast. Y vamos a ver cómo se comporta en el switch cuando llega. Cuando llega, lo único que va a suceder si verifico esa información, creo que no la podemos, no vemos la parte de temporización, pero obviamente la CEDIS 217 pues sigue estando en la tabla, ahí estaría actualizándose su información de temporización. Y si reviso nuevamente la información de control de la trama, en cuanto a la MAC destino va hacia la E4AE y específicamente dice aquí que la va a reenviar por la Gigabit 01. ¿Qué quiere decir? Que consultó la tabla de MAC y encontró que esa máquina la puede alcanzar a través de este puerto. Por eso es que va a reenviarla exclusivamente por ese puerto. Ya no la va a reenviar por otros puertos más que por ese, porque es una comunicación
únicas. Y lo mismo va a suceder aquí. Entonces, si vuelvo a revisar la tabla de MAC, ya la información que tiene es la que ya estaba, ahí se sigue estando, actualiza en este caso la 1217 en su temporizador, cosa que no podemos alcanzar a ver aquí, pero es lo que haría. Si continuamos, vuelve a ser una comunicación únicas porque la dirección MAC destino es únicas. Llega y regresa y arma la trama de respuesta. Nuevamente la trama de respuesta es una trama de tipo únicas. ¿Sí? De tipo únicas. Ahí la estamos viendo. Le doy continuar. Continuamos revisando el proceso de comunicación y sigue siendo únicas hasta que llega a su destino. Entonces, es como se lleva a cabo el proceso de aprendizaje y de reenvío de tramas. ¿Qué hace falta revisar? Lo que es un dominio de colisión y qué es un dominio de broadcast. Bueno, con la entrada de los switches en una red, cuando en una red encontramos solamente switches en una red local, por cada puerto de switch se le conoce como un dominio de colisión. El dominio de colisión es un término que nace cuando surgen las redes con el uso de otros equipos que se llamaban hubs. Hoy los hubs ya no existen, pero eso implicaba que si en un switch conectábamos un hub por ese puerto donde estuviera conectado un hub, se consideraría como un dominio de colisiones. ¿Por qué? Porque el hub es un dispositivo de capa física en el cual todos los cables que tiene conectados para conectar dispositivos finales, pues eh, forman un dominio de colisión porque si dos dispositivos conectados ahí envían de manera simultánea comunicación hacia adentro o hacia afuera, eh, es muy casi probable, muy probable de que suceda una colisión. Es decir, esto va a suceder siempre que dos dispositivos transmitan simultáneamente. Pero las colisiones es el resultado de que dos tramas se encuentran y destruyen la información. Esa información que surge de una colisión obviamente no sirve, se tiene que tirar y todos los dispositivos que están conectados al hub tienen que conocer que sucedió una colisión para que no transmitan mientras haya información resultante de una colisión. Ahora, esas colisiones o esa información que no sirve eh, tiene como límite el puerto del switch, de tal manera que el switch ya no replica esa información que no sirve, se queda ahí, hasta detiene cualquier información resultante de una colisión, es detenida en el puerto del switch donde esté conectado un hub. Entonces, esta es la razón por la que cada puerto del switch se le conoce como dominio de colisión. Y si hablamos de que hoy ya no hay hubs, entonces, pues podemos decir que con la entrada de switches se eliminan las colisiones. ¿Por qué? Porque los switches traen una capacidad por default de poder transmitir y recibir al mismo tiempo, de tal suerte que ya no pueden suceder colisiones. Es como si tuvieran los switches dos vías, una vía de ingreso y una vía de salida, una vía de entrada y una vía de salida independientes.
¿sí? Pero, bueno, de todas maneras es importante considerar que debido a ese término se considera que cada puerto es un dominio de colisión de tal suerte que por, por cada puerto conectado tenemos un dominio de colisiones y por consiguiente eh, entre más dominios de colisión tengamos, o más bien por cada puerto de switch conectado tenemos un dominio de colisión. Entonces, si tengo 10 equipos conectados, tengo 10 dominios de colisión. Pero eso no quiere decir que implicaría que haya más colisiones. No va a suceder ninguna colisión porque lo que tengo son dominios de colisión en cada puerto y ya no sucede ningún tipo de colisión. ¿Sí? ¿Qué es lo que debo de entender aquí entonces? Que de acuerdo a la cantidad de equipos conectados en cada switch, voy a contarlos y eso representará la cantidad de dominios de colisión que constituyen o que hay en mi red local. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, cuento la cantidad de cables conectados a un switch o a cada switch y eso representará la cantidad de colisiones. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables conectados, digamos. Por lo tanto, en esta red local hay 6 dominios de colisión. Si conecto otro equipo, incremento en 1. Si conecto 2 equipos, incremento en 2. Y eso implicaría la cantidad de dominios de colisión en mi red local. De tal suerte, entonces, que si trabajo ahora con esta red más pequeña, aquí solamente tengo 3 dominios de colisión. 3 dominios. En esta red yo diría que tengo 3 dominios de colisión. Y vamos a cerrar con el dominio de broadcast. El dominio de broadcast se compone por la cantidad de dispositivos conectados en una red local. Hablando de un dominio de broadcast de una red local, es la cantidad de dispositivos que comparten ese dominio, digamos. Sí, ¿por qué se le llama de broadcast? Porque van a ser todos los equipos que van a poder escuchar un tráfico de tipo broadcast, así como el que hace ratito generé con una trama de tipo RP. La trama de tipo RP llega a todos los dispositivos del mismo dominio de broadcast, en este caso, de toda la red local. ¿Sí? ¿Cuál es el límite de un dominio de broadcast? Si la red local está conectada a un router, como en este caso que puse en el ejemplo, entonces los broadcasts no pueden cruzar el router. Eso quiere decir que el router es el único equipo capaz de detener el tráfico de broadcast. Entonces, una comunicación de broadcast cierra en el puerto que conecta con el router. ¿Sí? De tal suerte que en este caso, todos estos equipos que están delimitados por esta figura representan el dominio de broadcast. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos entender de un dominio de broadcast? Entre más pequeño sea un dominio de broadcast, es decir, entre menos equipos haya conectados en un dominio de broadcast, el desempeño de la red será mejor. Ahora, conforme el dominio de broadcast crezca en una red local, el desempeño en la red puede empezar a bajar. ¿Por qué? Debido a las comunicaciones de broadcast que suceden. Las comunicaciones de broadcast son comunicaciones normales que pueden suceder.
debido precisamente a ese tipo de información que a veces hace falta, como en el caso de direcciones MAC, y a veces hay, de hecho hay otros tipos de comunicaciones de broadcast en los que se generan paquetes que van a todos los equipos para poder encontrar la información que se quiere. Sí, ¿qué es lo recomendable? Que en la medida de lo posible nuestro dominio de broadcast, es decir, nuestras redes locales, sean lo más pequeñas posibles. Eso va a depender también de las necesidades de conexión, pero la conclusión es a menor cantidad de equipos en un dominio de broadcast, mejor desempeño de la red. Y a mayor cantidad de equipos en un dominio de broadcast, puede haber un impacto en el desempeño de la red. Bien, pues espero que haya quedado comprendido los conceptos que aquí señalé y por hoy es todo. Nos vemos en una próxima sesión.